pero para mí la faena ha estado en el segundo Virtual Safety Car cuando no le he dado tiempo a Fernando a entrar. Sí. Exacto. Es que yo creo que es la clave, porque ha entrado justo Esteban Ocon, nos hemos quedado un poco sorprendidos de que él no entrara, porque es que no le daba tiempo. O sea, es que era o el Russell, o sea, eso, reaccionar tan rápido como George Russell, no, ya... Porque Claro, es que te pille la entrada del pit lane. Bueno, Russell ha hecho lo que ha hecho Russell es, me ha pillado que parece que va a ser un virtual, lo metemos y han arriesgado y ha salido un virtual cuando llevaban ya 3 o 4 segundos dentro del pit lane. Es decir, que en vez de ahorrarse 10 o en vez de ahorrarse los 8 segundos, se han ahorrado 6, vale. Pero Fernando es como, ya me han cerrado, me han quitado el virtual, cuando estoy en la última curva, ya no entro, ya no vale la pena entrar, no ahorro nada. Porque para que quede claro ha sido la apuesta de Mercedes, que pensaban que eso iba a suceder. Ellos, sin saberlo, exacto, no tenían la información han entrado, todavía. bueno, se veía claro que iba a ser un virtual y ellos han tomado la decisión, entremos, pero como dirección de carrera tardase 10 segundos en sacar el virtual, a lo mejor se les iba toda la ventaja de haberlo hecho, pero han tomado la decisión de hacerlo y ha salido bien a Russell. Y con Carlos, Tony tampoco ha visto el beneficio total del Virtual Safety Car, ¿no? Ha conseguido recortar algún segundo, pero cuando estaba cambiando neumáticos se ha liberado el Virtual Safety Car, ¿no? Por lo tanto, la ayuda ha sido parcial. Exacto. Una de las decisiones de dirección de carrera más rápida que hemos visto, que normalmente no tienen esta velocidad. Para quitar el virtual, sí, exacto. Bueno, ha durado, el problema está que dura, a lo mejor dura 1 minuto 20, pero 1 minuto 20 no les da tiempo a todos los pilotos pasar, que es lo que ha pasado. A Fernando no le ha dado tiempo a pasar por la zona de pits para poder beneficiarse. Sí, es que el coche realmente lo había parado en una zona cerca de la escapatoria. Dirección de carrera al final, en cuanto el otro coche ya estaba fuera. Y era el segundo coche en la misma curva con unas vueltas de caraje. O sea, quiero decir que los comisarios lo tenían muy por la mano, porque el segundo han tardado mucho menos en sacar ese hash, el primer coche, que el coche de Checo, unas vueltas antes, ¿no? Y por tanto que tenemos que sumar ese problema de motor a todo lo que habíamos citado anteriormente. Sí, es lo que hablaban de velocidad de punta, que hablaban entre ellos, y de alguna forma yo creo que le decían a Esteban Ocon que se quedara ahí cerca dándole DRS, porque si no lo hubiera pasado hasta la punta. Para ayudar así. Ahora, es increíble lo que ha dicho, que perdía de 8 a décimas a 1 segundo por vuelta, con ese problema del ERS, ¿no? Del sistema eléctrico. Bueno, pues se lo hubiese complicado todavía más. Imagínate que hacen todo bien, paradas en boxes con el virtual, etcétera. Imagínate que sucede eso. Los Mercedes lo hubiesen adelantado fácil. Eso, lo que iba a decir es, lo que parece que Ocon estaba adelante siendo un problema para él, al final puede que hubiera sido la única solución para que no le pasaran más coches, ya que Ocon era el que tiraba de él si realmente tenía un problema de motor. Leyendo ahora, entendiendo mejor los mensajes ahora, después, lo que quería decir era quizás más la frustración de que he ido 100 veces y por culpa de un problema de motor estoy yendo atrás. Tengo que quedarme aquí porque como le pase, me van a pasar 4. Nos faltaba información. Sí, tiene pinta. Nos faltaba mucha información para tener la lectura correcta. Sí que cuando ha dicho eso de que soy 100 veces más rápido, pero aún y con el problema de motor, ¿no? De velocidad, no sé qué ha dicho. Pero bueno, es muy difícil leer toda la carrera de una manera, ¿sabes? Si no tienes la radio 100% de cada equipo, hacer de la película. Pero bueno, hemos intentado, sabíamos que había algo, pero yo no pensaba personalmente que eran 8 décimas a 1 segundo. Eso es una barbaridad.